Hoy vamos a dedicar este vídeo a hablar de los equipos de dosificación y control que utilizamos mucho en prevención de legionellosis. Tales pueden ser bombas dosificadoras, cloradores automáticos, etcétera, pero sobre todo la bomba dosificadora, que es el eje central sobre el que se basa la prevención de legionellosis, en tanto en cuanto se basa en la administración de producto de forma continua a una instalación a través de uno de estos aparatos. ¿Qué es una bomba dosificadora? Pues básicamente es un aparato que presuriza un líquido para inyectarlo en un lugar. Lo coge de un recipiente y lo inyecta en otro sitio, que puede ser o bien una tubería, o bien la balsa de una torre de refrigeración, o bien una piscina, bueno, un cuerpo de agua que tenemos que controlar biológicamente en cualquier caso. Hay varios tipos de bombas. Tenemos bombas constantes, las cuales realmente no tienen ningún tipo de automatismo, sencillamente funcionan, inyectan y realmente no miden lo que inyectan ni tienen programadores para establecer horarios de encendido o apagado. Esas son las bombas constantes. Tenemos bombas proporcionales, las cuales disponen de entradas de cable por las que reciben señales de otros aparatos y eso modula su funcionamiento. Por ejemplo, las más típicas son las que están comandadas por un contador de agua que emite impulsos y bueno, cuando el agua pasa por una tubería, ese cable activa la bomba, de forma que bueno, pues tenemos una dosificación proporcional a una señal externa, que en este caso es el agua que pasa por esa tubería, pero podría ser cualquier otra señal, como el nivel, por ejemplo, de un depósito, etcétera. También tenemos bombas analógicas y digitales. Las analógicas pues tienen unos diales en los mandos para regular su frecuencia, la frecuencia con la que inyectan, básicamente la frecuencia en impulsos por minuto de funcionamiento. También las tenemos digitales, que te permite establecer no solamente ese parámetro, sino los horarios de encendido apagado, el comando externo, etcétera. Esas son, digamos, las multifuncionales digitales, son las más polivalentes, porque con una bomba de ese tipo no necesitamos ninguna otra bomba, ningún otro tipo de dispositivo. Podemos hacerla funcionar de cualquiera de las maneras, podemos hacer que desempeñe varios roles. Partes de una dosificadora pues tienen un electroimán, ¿de acuerdo?, que es lo que se mueve. Básicamente pues es una bobina de cobre arrollada en torno a un toroide, es decir, un imán con forma de anillo, y bueno, pues por dentro de ese imán va un vástago metálico. Cuando pasa electricidad por la bobina de cobre, se activa el magnetismo, se incrementa el magnetismo de ese imán sobre el vástago metálico que se acerca al mismo. Entonces, bueno, pues básicamente lo que hacemos es activar un émbolo, ni más ni menos. Lo hacemos de esa manera porque es bastante económico en cuanto a gasto de electricidad y además falla poco, ¿de acuerdo? Las bombas dosificadoras fallan por otras partes, pero casi nunca por el cabezal, por el electroimán, digamos, por lo que viene a ser el funcionamiento mecánico que acciona ya toda la parte hidráulica. O sea, la parte seca no suele estropearse la parte húmeda, que es la parte de contacto con líquido, porque hay muchos líquidos agresivos y lógicamente pues ahí es donde estamos expuestos a fugas y ataque químico en general. ¿Qué partes tenemos? Por una parte, como hemos dicho, el electroimán. Tenemos también el cabezal, que es una cámara con dos válvulas antirretorno. Esas válvulas están puestas en el mismo sentido, de forma que el agua solo puede pasar de uno a otro lado. Es decir, solo puede pasar desde la garrafa a la bomba, al cabezal, y desde el cabezal hacia la impulsión. No puede haber reflujos, porque para eso están esas bombas. Bueno, pues el electroimán acciona el émbolo, que a su vez presiona un diafragma, ¿de acuerdo?, de un material flexible, generalmente a prueba de ataque químico, ya puede ser teflón, etcétera. Y bueno, pues ese diafragma empuja un pequeño cuerpo de agua que hay dentro del cabezal. Lo presuriza. Como las válvulas solo permiten que salga de una dirección, ya está, es así de sencillo, ¿de acuerdo? O sea, mete presión a ese agua y el agua sale por el único camino que puede, dado la disposición y tipo de válvulas antirretorno. También tenemos una válvula de pie, que es la que está metida en la garrafa, que básicamente tiene la misma función. En este caso la llamamos válvula de pie, pero es una válvula antirretorno que además tiene un peso para que se vaya al fondo de la garrafa y un filtro para que no entren sólidos, para que no entren, bueno, pues pozos que hay en el fondo de la garrafa, para evitar que los precipitados asciendan
hasta el cabezal de la bomba. Es una válvula de pie. También tenemos una válvula de inyección. La válvula de inyección está en el punto opuesto, es decir, allá donde la bomba descarga el líquido que trasiega, ¿de acuerdo? También tenemos varios tipos de cabezales. Hay cabezales que ya llevan las dos válvulas superior e inferior solidarias, o sea que forman parte de la misma pieza, que en este caso, bueno, presentan menos fugas, pero también el coste de reposición, el coste de mantenimiento es mayor, ya que cuando hay una avería, pues hay que sustituir el conjunto de dos válvulas más cabezal, mientras que en otros van roscadas. Está el cabezal y tiene dos roscas que permiten sustituir las válvulas. Lógicamente ahí ya hay dos juntas tóricas y dos puntos de estanqueidad a vigilar, que puede haber fallos, lógicamente. La instalación de la bomba hay que tener cuidado con las alturas, es decir, tenemos por una parte la garrafa, o sea, el líquido que queremos trasegar. Tenemos la bomba y tenemos el cuerpo de agua a dosificar. Hay tres alturas diferentes. Y conviene que el punto más bajo sea siempre la garrafa de producto químico, el punto medio la dosificadora y el punto más alto, bueno, pues el cuerpo de agua a dosificar. ¿Para qué? Pues lógicamente para que no haya reflujos. Intentamos siempre que vayan en un solo sentido. Para eso están las bolas antirretorno, pero también hay que tener cuidado de que el producto químico no haga ese recorrido de forma gravitacional. Es decir, si ponemos más alta la garrafa que la bomba, puede darse el caso que una vez cebado el tubo, por gravedad, el líquido siga fluyendo a través de la bomba y con la bomba apagada estemos dosificando, ¿de acuerdo? Por eso es bueno que la torre de refrigeración, aljibe, piscina, etcétera, esté muy alto y la garrafa esté baja. De esta manera evitamos que con la bomba apagada pueda haber algún tipo de dosificación involuntaria. También conviene no pasar de 1 metro de altura entre la válvula de pie y el cabezal, para que aspire bien, teniendo en cuenta que puede introducirse aire y que cebe con facilidad, de manera que no conviene aumentar más de 1 metro esa altura. Luego, entre la impulsión, entre el cabezal y el punto de inyección puede haber muchos metros. Ahí ya no tenemos tanto problema. A más metros, menos rendimiento, es decir, cada vez que la bomba se accione, inyectará menos centímetros cúbicos de líquido, pero da igual, es decir, los va a inyectar y nosotros solamente calcularemos esas cantidades para corregir esa baja de rendimiento en base a un mayor tiempo de funcionamiento. Tenemos latiguillos o bien tubería, ¿de acuerdo? En las dosificadoras suele ser de polietileno de alta densidad, la de impulsión, y de PVC transparente, la de aspiración. Es muy importante no confundir ambas. La de aspiración es transparente y blanda, ¿de acuerdo? Es una tubería blanda, o sea, generalmente de 6 por 4 milímetros, 6 milímetros de diámetro exterior, 4 milímetros de diámetro interior. La de impulsión es idéntica, pero al ser de polietileno es o bien translúcida o bien coloreada, ¿de acuerdo? Opaca. En cualquier caso, es una tubería que cede menos, es decir, que es más rígida, lógicamente, ya que el líquido en su interior va a discurrir a presión, mientras que en la aspiración ocurre lo contrario, el líquido va a discurrir en su interior en depresión, es decir, porque aspira, el cabezal aspira, genera una depresión en el tubo que a su vez pues eleva el nivel de líquido en el mismo para compensar el vacío, de manera que tubería blanda en aspiración siempre y tubería dura en impulsión. Así conseguiremos una dosificación por una parte más exacta, que la bomba trabaje menos ya que la tubería de impulsión no dilata, y también conseguiremos que en la aspiración pues haya menos episodios de descebado de entrada de aire. Hay dos tipos de válvulas antirretorno. Tenemos válvulas antirretorno con y sin muelle, ¿de acuerdo? Es decir, aquellas que tienen muelle, la bola, porque una bola antirretorno no deja de ser un pequeño agujero ocluido por una bola, y esa bola, una vez que se mueve, deja pasar el líquido. Solo se mueve en una dirección, y la dirección contraria se bloquea, de forma que, evidentemente, pues no puede ser que el líquido refluya. Las hay que van libres, es decir, la bola se mueve libremente, la empuja el líquido y luego, una vez que el líquido deja de empujarla, baja otra vez a su asiento de goma, ¡pum!, y queda bloqueando el paso, ¿no? Ese tipo de válvulas, lógicamente, solo pueden instalarse en vertical, para que esa bola baje por gravedad. Eso es muy importante dejarlo claro. Es decir, las que no tienen muelle tienen que ir siempre en vertical, lógicamente. Pues si ponen en horizontal, una vez que se mueve la bola no vuelve a su posición original. Es muy importante siempre que estén en vertical. Pero también tenemos válvulas con muelle. Las válvulas con muelle no tienen esa limitación, es decir, la válvula tiene dentro un muelle que a su vez empuja la bola, de manera que el líquido empuja la bola, comprime el muelle, pasa el líquido, y una vez que la presión del líquido baja, porque la bomba deja de funcionar,
automáticamente el muelle empuja esa bola a su posición original, sin que haga falta gravedad, de forma que pueden estar en horizontal, invertidas, en cualquier posición. Eso es bastante importante. En cuanto a la protección de las bombas, hay que decir que los PIAs, o sea, los pequeños interruptores magnetotérmicos, y bueno, pues los diferenciales tienen que ser de muy bajo amperaje. Hay mucha costumbre de poner el más típico, que es el 16 amperios, y esto tiene que llevar 6 amperios porque son equipos con muy bajo consumo y lógicamente no protegen contra sobretensión, bueno, pues elementos de 16 amperios para arriba, porque van a quemar la bomba, el pico de tensión de la red eléctrica. Planificación de la instalación, eso es importante. Vamos a pensar muy bien cómo instalamos la dosificadora para evitar problemas en el futuro. ¿Qué cosas hay que mirar? Pues muy sencillo. Lo primero, acceso al cuerpo de agua, es decir, tenemos fácil llegar a la torre de refrigeración, al aljibe, etcétera. O sea, es fácil llegar. El tubo tiene un camino fácil desde la dosificadora, eso hay que mirarlo bien. Tenemos fácil nosotros llevar producto de recambio a la dosificadora cuando se le está acabando. ¿Es fácil o no es fácil? ¿Está a la intemperie? ¿Le va a caer agua a la bomba? ¿O bien al cuadro donde metamos la bomba? ¿Hace falta cuadro? ¿Bastará con un tejadillo? ¿O bien hará falta un cuadro IP65, IP67 para evitar que la intemperie estropee la bomba? ¿Tenemos luz en la azotea? Si es una azotea, o el sótano, por ejemplo. ¿Es luz a 220 voltios? ¿Es monofásica o es trifásica? Es importante porque tiene que ser monofásica a 220, que es lo que utiliza la bomba dosificadoras. Tenemos arqueta de desagüe, por ejemplo, para limpiar el depósito donde está el producto químico. La bomba puede trabajar lloviendo, hay riesgo eléctrico, hay riesgo químico. O sea, nosotros podemos ir a ese sitio lloviendo y podemos revisar la dosificadora. O tenemos riesgo eléctrico o tenemos riesgo químico. Todo eso hay que verlo bien. Es decir, vamos a planificar muy bien la instalación en el sentido de que sea fácil el mantenimiento, porque a fin de cuentas la instalación se hace una sola vez, pero el mantenimiento se hace mensualmente o quincenalmente, de forma que es esencial que todo esté puesto de la manera en la cual la dosificadora aumente su vida útil, no esté expuesta a los elementos, y sobre todo para bajar su temperatura de funcionamiento, porque en verano es muy problemático que se caliente demasiado, ya que los líquidos que trasiega se evaporan. Al evaporarse generan burbujas de gas dentro de las tuberías, eso desteba la bomba y la deja inútil. La bomba funciona en vacío y, aparte de fastidiar las juntas que no pueden estar nunca secas, bueno, pues lo que ocurre básicamente es que podemos tener un positivo de legionela, etcétera, porque lógicamente el cuerpo de agua está sin tratamiento. La protección contra la intemperie hay varios tipos. Tenemos tejadillos, ¿de acuerdo?, por encima de las bombas. Tenemos cuadros de exteriores, que los hay tanto de fibra como de metal, ¿de acuerdo? O sea, de las dos maneras, bueno, pues protegemos la bomba, aunque hay que tener mucho cuidado con el calor, ¿de acuerdo? O sea, si ponemos un cuadro, vamos a intentar que el sol no le dé al cuadro, porque si no actúa pues como un calentador. El cuadro va a coger mucho calor y va a estar la bomba todavía más caliente de lo que estaría suelta bajo un tejadillo, pero sin cuadro. Es muy importante intentar que el cuadro o la bomba, si está fuera del cuadro, la tengamos fuera de la iluminación directa del sol, si puede ser. Eso hay que intentarlo. El material de servicio que vamos a utilizar para mantener las bombas, bueno, pues tenemos un poco de todo. Necesitamos un pequeño trozo de tubo 6x4 con una jeringa grande para poder extraer el aire de los cabezales cada vez que cebemos la bomba. Necesitamos llaves Allen, llaves hexagonales, bueno, pues hay según el tipo de bomba. Es decir, hay que saber el despiece de la bomba, saber la tornillería que lleva y llevar las herramientas, pero llevar las herramientas justas. ¿De acuerdo? Es mucho mejor llevar herramientas justas y no herramientas multifuncionales. Es decir, nos produce muchas averías el utilizar llaves Torx como si fueran Allen, por ejemplo, o utilizar llaves inglesas cuando los suyos utilizar vasos, o bien llaves fijas. Es decir, vamos a intentar que sea una herramienta pequeña, es decir, en número, y específica, muy específica. También conviene llevar empalmes de enlace rápido para tubo de 6x4. También conviene llevar bueno, pues canutillos termorretráctiles para empalmar cables en exteriores y que queden completamente estancos. Eso es bastante importante. También necesitamos repuestos cuando vamos a mantener una dosificadora. ¿Repuestos como qué? Pues básicamente válvulas de pie, válvulas de aspiración, de impulsión y de inyección. Es decir, las 4 válvulas que lleva una dosificadora: la que va en la garrafa, las 2 que van en el cabezal y la que va en la inyección, o sea, en el punto en el cual descarga finalmente el líquido. Eso es importante. O sea, válvulas de flotador, si tiene flotador, por ejemplo, para apagar la bomba cuando se queda la garrafa vacía, etcétera.
Eso también juntas tóricas, también es importante saber qué juntas son, porque hay un montón de diámetros y un montón de grosores. Así que eso lo vamos a tener bien identificado y vamos a tener repuestos, porque cambiar las juntas tóricas de forma preventiva nos puede asegurar que nunca lleguemos al episodio de avería, porque un episodio de avería, una bomba dosificadora, si está en una lavandería puede producir un desastre, pero si está en una torre puede producir un episodio de proliferación de legionela y puede haber enfermedad, puede gente que desarrolla enfermedad, etcétera. O sea, puede ser grave. Hay que llevar también, o sea, hay que generar un cuadrante de sustituciones de componentes. Esto es muy importante. Igual que en un coche cambiamos frenos, cambiamos filtros, etcétera, pastillas, etcétera, lo vamos haciendo previo al fallo, o sea, no esperamos a tener un accidente para cambiar ese tipo de elementos. En este caso hay que hacer lo mismo, hay que desarrollar un cuadrante de forma que tengamos un poco estimada la vida útil o la vida media de cada uno de los elementos para sustituirlos. Es decir, vamos a ver, una válvula, pues 6 meses, por ejemplo, ¿no? Pues los tubos de impulsión, pues 1 año, pues la válvula de aspiración, 1 año, cosas de ese tipo, ¿de acuerdo? Es decir, saber cada cuántos meses hay que cambiar cada elemento antes de que falle. Hay que retirar elementos que todavía no están rotos, elementos que todavía son funcionales, y sustituirlos por elementos nuevos. ¿Para qué? Para que siempre nos anticipemos al fallo, nunca lleguemos al episodio de parada de la dosificación y no expongamos a nuestro cliente a que alguien desarrolle legionellosis. Es decir, hay que tener mucho cuidado con este tema. También es importante la instalación con respecto a la longevidad de la bomba. O sea, tengo muy comprobado que lo que dura una bomba dosificadora depende muy mucho de quién la ha instalado. El mantenimiento es importante, pero sobre todo la instalación. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado antes. El sol destroza las dosificadoras, lógicamente, se come el plástico de las carcasas, evapora el líquido dentro de ella, funcionan en vacío, hace quebradizo el tubo polietileno de la impulsión, de manera que muchas veces se rompe el tubo, la bomba sigue funcionando y fuga producto químico a lo largo del camino del tubo y no llega al aljibe o no llega a la torre, etcétera. Es muy importante planificar la instalación muy bien, porque si no, no va a durar la dosificadora y además no vamos a hacer el mantenimiento correctamente. Si no tenemos fácil hacer las garrafas, no tenemos fácil cambiar los tubos, no hemos escogido la mejor trayectoria, el mejor recorrido para los tubos, de forma que cambiarlos es muy difícil, pues lógicamente ahí vamos a fallar y no vamos a hacer un mantenimiento correcto. De manera que es muy importante planificar mucho, porque la calidad del control biológico en instalación en prevención de legionela depende mucho más de que se planifique bien la instalación de ese material y se mantenga bien que de la calidad de ese material. Es decir, una bomba muy barata, de muy baja calidad, bien mantenida, nos va a hacer el trabajo. Y no hay ningún material, por elevada que sea su calidad y por cara que sea esa marca, que vaya a suplir un buen mantenimiento, una buena sustitución de elementos y pues en general una buena instalación. Eso es bastante importante. Planificar muy bien cómo vamos a instalarlo. Posteriormente voy a hacer vídeos ya específicos, uno sobre instalación, otro sobre mantenimiento, qué secuencia hay que seguir a la hora de mantener una bomba, y ya propondré un cuadrante concreto de sustitución de elementos.